¿Qué factores cree que hayan contribuido a que los desenlaces hayan sido distintos? Y complementado esta pregunta, ¿qué opinión le merece el juicio político aplicado a Latinoamérica? Yo diría que no es exacto el hacer una comparación entre la salida del gobierno del presidente Sánchez de Lozada y la presidenta Dilma Rousseff. En el caso del gobierno de Bolivia, del presidente Sánchez de Lozada, se produjo una conmoción civil, se produjo una serie de movimientos que estructuraron una situación de inestabilidad política referida sobre todo a los sectores críticos al sistema político, a los partidos tradicionales, y que estaban planteando una serie de exigencias inmediatas después de una crisis de credibilidad del gobierno. En el caso de la presidenta Rousseff, la crisis económica y los momentos de corrupción denunciados de manera muy significativa en Brasil en los últimos meses llevaron a un juicio político. En el caso del presidente Sánchez de Lozada, la situación se le hizo imposible, la gobernabilidad no le era posible llevar adelante y eso lo obligó a presentar su renuncia. En el caso de la presidenta Rousseff, hubo una decisión jurídica de aplicar un mecanismo constitucional que forzó a la salida en contra de la voluntad del presidente. ¿Qué opinión le merece el juicio político aplicado a Latinoamérica? Yo creo que el concepto de que se pueda establecer una fiscalización y la apertura de un juicio político a un presidente que está en el ejercicio del mando es una posibilidad que debe contemplarse, aunque esto pueda dar lugar a manipulaciones y pueda dar lugar a que la oposición construya mayorías para destituir al presidente o a la presidenta, no por una razón de fondo, sino porque tiene mayoría de votos. Pero el concepto, aquí nos interesa la idea de si es un mecanismo razonable en un proceso democrático o en un sistema democrático. Yo diría que sí, siempre y cuando se pudiera proteger la posibilidad de la manipulación. De alguna manera una cosa equivalente se da en otros países, en el caso de Bolivia también lo existe, antes no lo había, ahora sí, que es el referéndum revocatorio del mandato presidencial. ¿Cuáles fueron los principales retos que enfrentó su gobierno en los primeros meses, enfrentándose a un contexto político adverso? Un primer elemento que era complicado, yo no tenía partido político, yo era un candidato independiente y fui un vicepresidente independiente sin partido, lo cual marcó que no tuviera respaldo parlamentario. A pesar de ello, construimos mayorías que nos permitieron logros importantes. Uno, reformar la Constitución que permitiera el referéndum como institución democrática y que permitiera la convocatoria a una asamblea legislativa que era fundamental, una asamblea constituyente que permitiera una modificación de fondo de la Constitución. Y tres, establecer una consulta a propósito de un tema clave. ¿Estaba el país de acuerdo o no con la ley de hidrocarburos y con el mecanismo de privatización que se había llevado en las gestiones anteriores? Estos fueron los desafíos más importantes que me permitieron en un plazo muy corto pacificar un país que estuvo al borde de la guerra civil. Eso me permitió gobernar casi 2 años, pero marcó también dificultades para mi gobierno porque me encontré atrapado entre posiciones extremas. Posiciones que querían la nacionalización de los hidrocarburos automática, que se oponían a la convocatoria a una asamblea constituyente, y sectores que querían la asamblea constituyente y que querían era un sistema autonómico. Ese choque de posiciones marcó dificultades para que yo pudiera llevar adelante un proceso de transformación del país sin violencia. Y esto determinó que por una razón de respeto a los derechos humanos yo decidiera voluntariamente dejar el cargo porque no estaba dispuesto a sacar a las Fuerzas Armadas a la calle para imponer una u otra medida que el gobierno llevara o quisiera llevar adelante. ¿Usted qué opinión tiene sobre estos mecanismos de democracia directa que cada vez son más frecuentes en Latinoamérica? Yo creo que son saludables, yo creo que son mecanismos necesarios para una sociedad democrática y uno puede, se arriesga a ganar o perder. De eso se trata la democracia. En el caso de nuestro referéndum de hidrocarburos, con 5 preguntas, ganamos las 5 preguntas. Eso permitió una transformación del mecanismo de administración del Estado por parte de los recursos naturales vinculados al gas, pero podíamos haber perdido. Pero la palabra popular que debe llevar a la reflexión, si pierdes, ¿por qué? ¿Cuáles son las razones? ¿Y cómo puedes modificar comportamientos en función de objetivos? Hace algunos meses el presidente Morales ha perdido el referéndum para una nueva reelección presidencial, lo que muestra que su actitud con relación a expectativas de qué piensa él de la renovación permanente del gobierno deberá cambiar.
¿Usted cree que los sistemas democráticos partidistas fortalecen o deterioran a la misma democracia? Los partidos políticos son un instrumento fundamental e imprescindible para llevar adelante un mecanismo democrático eficiente. No puedes lograr la construcción de un programa político y lograr triunfar en una elección si no estás organizado. Otra cosa es cuál es el rol de los partidos hoy, cuál es la crisis de su credibilidad, cuál es su obsolescencia con relación a la forma en que están organizados y la necesidad de una transformación radical de la participación política. Pero creo que el concepto de que un partido pueda ser negativo para la democracia, en teoría, una idea teórica no es correcta. Lo que es imprescindible es que el sistema de organización de partidos tiene que cambiar radicalmente como está cambiando la democracia en este siglo. ¿Cree usted que pongan a Bolivia en riesgo de que se dé una personalización del poder? Sí, el elemento positivo. Morales es el primer presidente indígena del país. Un elemento positivo, una constitución que fortalece la inclusión, que fortalece la búsqueda de igualdad y que fortalece la igualdad de oportunidades. El elemento negativo, el presidente considera que él representa el cambio, que él es el símbolo de la transformación y que sin él no se puede llevar adelante un proceso político que avance en Bolivia los logros o las propuestas que el propio gobierno del presidente Morales ha planteado. Yo creo que hay que hacer ahí un distingo y mi impresión es que la alternancia en el poder es elemental para poder garantizar una democracia que verdaderamente mantenga criterios de limitación del poder, de fiscalización del poder y de establecimiento de alternancia que oxigena y de renovación que permite a nuevas generaciones tener protagonismo en el poder político.